Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. En primer lugar, pido disculpas por el inconveniente en la mañana de hoy, por este retraso considerable. Pero a veces ocurre. Les pido por favor disculpas y les agradezco inmensamente la paciencia y la comprensión. Son las 9:26 de la mañana. Hemos de entrar entonces de lleno con las noticias y vamos a entrar con estas noticias de Venezuela. Durante la cumbre CELAC Unión Europea, la oposición venezolana y el régimen madurista se volvieron a ver las caras. En representación de Maduro estuvo Delcy Rodríguez y por parte de la oposición venezolana Gerardo Blay. En cuanto a los mandatarios, hicieron presencia Emmanuel Macron, de Brasil Lula da Silva, de Colombia Gustavo Petro, de Argentina Alberto Fernández. También estuvo en el encuentro el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. Esta es la segunda reunión de este formato, tras un primer encuentro en noviembre pasado en el Foro de París sobre la Paz. Argentina propuso durante la mesa de diálogo en Bruselas que Venezuela vuelva a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lograr así que Maduro levante la inhabilitación que pesa contra María Corina Machado. Fuentes cercanas al gobierno argentino explicaron que el planteamiento tiene como finalidad hacer que la coordinadora del partido político Vente Venezuela tenga a disposición el Tribunal de Alzada, órgano jurisdiccional integrado por varios magistrados que resuelve la apelación federal o de las entidades federativas para abordar el tema de la inhabilitación. Los 14 candidatos a la primaria presidencial de la oposición venezolana se reunieron ayer a puerta cerrada para compartir visiones y acciones sobre el proceso y evaluar estrategias comunes frente a las amenazas contra la elección primaria, según informó la Comisión Nacional de Primaria, ente rector de esta elección, que no ofreció más detalles. El precandidato presidencial, Enrique Capriles, aseguró que el ganador de la primaria debe contar con el apoyo de todos para que el proceso salga fortalecido. La precandidata María Corina Machado, favorita en la intención de voto, según las más recientes encuestas, se niega a la posibilidad de establecer un orden de sucesión ante las inhabilitaciones políticas e insiste en que respetará la voluntad de los venezolanos en la primaria. Machado, Capriles y Freddy Superlano son los 3 candidatos a la primaria presidencial que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos. No tienen obstáculos para participar en la primaria, pero sí en la elección presidencial del 2024. La primaria, recordemos, es un evento privado, como dijo la señora Teresa Albáñez, es decir, no es un hecho donde el régimen, el Consejo Nacional Electoral, que está descabezado, puede intervenir. También opinó sobre el evento de ayer en un tuit el precandidato Andrés Caleca, quien dijo que la reunión fue excelente, pero sin más información. ¿En qué se encuentra a estas alturas? ¿En qué se encuentra la oposición venezolana? ¿Y qué puede hacer frente a las sorpresas que pueda brindar el régimen? Vamos a consultar esto con el doctor Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas en Ontario. Ángel, muy buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a ti, César Miguel. Muchas gracias por estar en tu programa de nuevo. ¿Qué opinión te merece todo esto que acabo de leer? Bueno, yo creo que como hemos conversado muchas veces al respecto, el gobierno tiene una gran habilidad el gobierno de Maduro, quiero decir, una gran habilidad para generar dilemas en la oposición. Y en la medida en que genera esos dilemas, provocar 2 cosas. En primer lugar, que la oposición se desgaste en la búsqueda de soluciones a problemas estrictamente procedimentales, en lugar de dedicar sus esfuerzos a atender los problemas sustantivos de lucha por obtención del poder y resolución de los problemas de los venezolanos, y principalmente transición a la democracia.
y por otra parte genera tensiones dentro de la oposición, contradicciones, conflictos, diferencias que también la desgastan y la hacen, ser vista por la población como fragmentada, debilitada, desgastada, etcétera. El gobierno ha hecho esto desde hace muchísimos años. Es decir, desde el gobierno de Chávez estamos viendo que tanto Chávez como Maduro han sido capaces de generar estos dilemas opositores que complican la gestión política de las fuerzas democráticas. Esta es una tensión más y es un reto muy grande para la oposición tratar de resolver ese problema, y el dilema es esencialmente el siguiente: acepta la oposición que sea el gobierno quien determine quiénes pueden ser candidatos de la oposición o no. Uh-huh. O por otro lado, reduce la elección de las primarias, o la consulta en las primarias, la reduce a un evento solo para elegir un líder político que no podrá participar en unas elecciones, si es que acaso estas se realizan y si es que acaso esas elecciones pueden ser competitivas. Entonces son demasiados los dilemas que tiene por delante la oposición, que yo creo que la única forma de resolverlo, siendo un problema complejo, es planteándose problema por problema. Es decir, la única forma que uno tiene en la vida de abordar problemas complejos es simplificándolos. Y en este momento yo creo que el problema fundamental que tiene la oposición es lograr una vocería única, un liderazgo claro, que sea, digamos, que genere la sensación de unidad y de coalición estable. Y yo creo que es lo que está planteado, es decir, porque lo que venga después, si habrá o no habilitación o rehabilitación o mantenimiento de las inhabilitaciones políticas o no de los candidatos con más opción, es una cosa que no está en las manos de la oposición, no lo puede controlar. Está en las manos del gobierno y la presión que reciba de algunos de sus aliados internacionales principalmente. Ángel, vamos al escenario más difícil. El régimen plantea una situación mucho más cerrada, represiva incluso, y decide, como asomaste en tu intervención, que no hay ni siquiera elecciones presidenciales en el 2024. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que allí el juego pasa a otro tablero totalmente distinto, es decir, ya más que un juego de oposición se trata contra un gobierno, se trata de un juego de resistencia contra un régimen autoritario. Allí las opciones de la oposición son totalmente distintas y exige unos niveles de organización diferentes y unos tipos de acciones políticas nacionales e internacionales también totalmente diferentes. Pero eso no está descartado, es decir, en la agenda política de la revolución chavista desde el año 2001 como mínimo, siempre ha estado la posibilidad del cierre del juego político. El gobierno siempre ha sido hábil para amenazar con esto. Uh-huh. Ha logrado cierres parciales del juego político mediante las inhabilitaciones, mediante las cierres de medios de comunicación, la persecución a la prensa libre, la persecución a intelectuales, la persecución a líderes políticos. Obviamente todo eso apunta a restricciones en el juego político, pero no termina de cerrarlo, porque le es más eficiente mantener el dilema que la completa certeza de que el régimen político es totalmente autoritario. Es decir, le conviene más mantenerse como lo mantuvo Chávez, e incluso aún como lo mantiene Maduro, que es mucho menos competitivo que todo lo que Chávez logró controlar, que pasar a un régimen al estilo cubano o nicaragüense. De todos modos, eso ya está, yo creo que eso está en las consideraciones del gobierno, especialmente de los sectores diosdadistas del gobierno, porque los riesgos de pérdida de muchas cosas de parte de ellos, incluso algunos deben tener temor de perder hasta la libertad. Uh-huh. Si hay una transición democrática en Venezuela, son muy altos. Ellos perciben un riesgo muy alto de dejar el poder. Ya. Cuando dices perder la libertad, incluso estábamos hablando en el día de ayer que el régimen pudiese ir más allá. Una cosa es inhabilitar a algunos candidatos y otra es, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, pues sencillamente sacarlos del juego y ponerlos presos, detenerlos.
¿Ves factible ese extremo? En el corto plazo no, pero si digamos, si el gobierno sintiese que esa es su única opción posible para mantenerse en el poder, no creo que, digamos, dude mucho en hacerlo, porque, insisto, la decisión que tienen que tomar algunos sectores del gobierno, especialmente el propio Maduro, contra el cual hay una solicitud de aprehensión a nivel internacional y una recompensa incluso, y hay procesos en la Corte Penal Internacional contra él, contra Diosdado y contra otros dirigentes importantes del gobierno. Ellos están contra la pared, es decir, la única salida que ellos tienen es quedarse en el poder. Entonces, no lo van a dejar fácilmente. Las garantías que puede ofrecerle la oposición en este momento de que si ellos abandonan el poder van a tener cierto nivel mínimo de impunidad no están claras, nadie se las puede asegurar porque las decisiones judiciales en su contra no están en manos de los dirigentes opositores. Entonces, eso hace el juego sumamente complicado, coloca la posibilidad de la transición a un nivel muy alto, a unos niveles de negociación en los cuales además yo creo que nadie está en posibilidades de actuar en este momento, ni siquiera en interés, porque la oposición no puede dejar tampoco de lado esa, digamos, llamémosla así, espada de Damocles que hay sobre los dirigentes políticos del gobierno, porque es su única arma de presión, pero al mismo tiempo esa arma de presión es la que dificulta las negociaciones. A ver, pareciera, se puede desprender de tu análisis, Ángel, que hemos retrocedido un poco en esa dinámica política que hemos vivido a lo largo de estos 24 años, porque estamos de nuevo en un enfrentamiento total, casi suma cero. ¿Es así? Sí. Yo veo esta situación cambiando lo cambiable, incluso cambiando los métodos que está utilizando la oposición para oponerse al gobierno, muy parecida a la situación 2001, 2002, 2003, de un enfrentamiento existencial entre la oposición y el gobierno. Más en aquel entonces había una oposición, hoy parece que hay varias, ¿no? Bueno, yo creo que la oposición siempre ha tenido problemas de coordinación y de fraccionamiento. Incluso en aquella época el liderazgo estaba en manos de la llamada Coordinadora Democrática, que recordarás muy bien que no era solo de partidos políticos, sino que estaba Fede Cámaras, la CTV, digamos, los gerentes petroleros, militares, disidentes, es decir, una cosa sumamente heterogénea y con muchas dificultades para coordinar. Es decir, Pompeyo Márquez en esa época no tuvo la vida fácil, ¿no? Como después tampoco la tuvo Ramón Guillermo cuando coordinó la MUD, ni la tuvo Chugo Torrealba cuando también coordinó la MUD. Siempre ha sido un problema importante coordinar la oposición venezolana por su enorme heterogeneidad. Si se quiere, incluso, yo soy un poco más optimista hoy en día de lo que era en esa época en términos de la posibilidad de coordinación, no en términos de la posibilidad de transición, pero sí de coordinación, en el sentido de que hoy en día la oposición está constituida principalmente por liderazgos políticos y partidos políticos, no por organizaciones sindicales y grupos de acción social y grupos empresariales, lo cual hace, digamos, relativamente más sencillo la coordinación porque el objetivo de todos está claro, es el poder político, es la transición para un juego político democrático. Puede haber diferencias respecto de los medios que cada quien prefiere, pero el resultado está más o menos claro, ¿no? Eso no era tan claro en el año 2001, 2002 y 2003. Algunos sospechan que incluso puedan suspenderse las primarias. ¿Es eso factible? Factible siempre es, creo yo, si la iniciativa de suspensión la toma el gobierno. Es decir, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, que es una cosa que siempre yo he tenido en mente, que pueda suceder, puede decir, mira, este es un acto nulo y es ilegal e incluso es un delito y por esa razón puede ser suspendido. Ahora, suspenderlo porque la oposición decida que la suspende es más difícil porque la presión que hay de los liderazgos con más opción,
como María Corina o Capriles, etcétera, es muy fuerte. A menos de que haya un acuerdo entre todos los aspirantes, nadie sabe qué resultó de esa reunión, pero Sí. un resultado podría ser un acuerdo entre todos ellos para decidir una especie de liderazgo unipersonal o colegiado, pero es una decisión que tendrían que tomar ellos como líderes, ¿no? Ángel, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Ángel Álvarez, doctor en Ciencias Políticas, nos habló desde la ciudad de Toronto, 9:41. En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Y ahora en la línea telefónica está Hani Martínez Ward. Buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Qué nos cuentas hoy? Claro que sí. Bueno, si usted ha tenido un accidente, recuerde que nos debe llamar desde la escena del accidente. Porque la compañía de seguro, usualmente nosotros que negociamos casos todos los días, nos echa en cara cuando un cliente esperó 4, 5, 6, 7 días. Dice, ¿por qué yo tengo que pagar la máxima compensación monetaria cuando el cliente perdió tantos días o esperó tantos días para buscar atención médica, para buscar a un abogado y hacer un reclamo? Si él no se preocupa por salud, ¿por qué nosotros tenemos que pagar? Y lamentablemente eso es una cosa que tenemos que responder con todas las compañías de seguro cuando hacemos las negociaciones al final del caso. Entonces, por eso yo digo, no esperen a que usted a lo mejor dice, voy a ver si me siento mejor, voy a ver si lo resuelvo con ellos. Las compañías de seguro no están de su lado. El único persona que puede pelear por usted y decirle, abocar por sus derechos, decirle cuánto dinero tiene usted para la compensación, cómo puede arreglar su carro y que no pague ni un centavo de su bolsillo, es teniendo un abogado de su lado que pelee esa agresivamente compensación monetaria. Antes de llamar a la abuelita que va a estar tan nerviosa como usted, llame directamente a Hani Martínez Ward. ¿Es así? Exactamente, y los resultados los comprueban. Como yo hablé la semana pasada de un caso de un niño de 7 años que fue directamente al hospital después de un accidente como pasajero y pudimos recobrar $800,000. También una persona que estaba manejando para Uber, que era chofer, nos llamó desde la escena del accidente, pudimos recuperar $250,000. Y no digo estas compensaciones así por decirlas, porque cada caso es diferente, cada caso tiene una compensación monetaria diferente dependiendo del daño del carro y de las lesiones. Pero si usted está lesionado y queremos hacer un reclamo, queremos que usted saque la máxima compensación. Los teléfonos de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55. ¿Algo más, Hani? No, exactamente, quería darle el número 855-365-6755, 855-365-6755. Guárdalo en su teléfono, usted nunca sabe si lo va a tener que usar o no. También en las redes sociales, Hani Martínez Ward, Hani con J, J-A-N-Y. Hani Martínez Ward, si usted tiene un accidente me puede escribir ahí inmediatamente y yo personalmente le voy a estar respondiendo. Hani, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:49 de la mañana. El pasado sábado 15 se cumplió un año de la recaptura del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, el más buscado por la DEA. Y a la fecha de hoy, un año después, sigue pendiente su extradición a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre con él? ¿Por qué hay tanta especulación que sale del ámbito meramente del narcotráfico, la guerra contra él, contra las drogas, para entrar en el terreno político? ¿Qué rol está jugando el gobierno del presidente López Obrador en este momento? ¿Por qué en definitiva Caro Quintero no ha sido
extraditado. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy con el hashtag Capos Mexicanos. Tenemos dos invitados, ambos en Ciudad de México. Rosana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse, fue directora nacional adjunta de la Unidad Especializada en Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada. Rosana, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y también en Ciudad de México está el analista en seguridad, Saulo Dávila. Saulo, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la invitación también. Buenos días, Rosana. A ver, Buenos días. ¿qué ocurre con el caso de Rafael Caro Quintero? Comencemos con Roxana Juárez Parra. Hola, buenos días. Pues yo no entiendo por qué se ha prolongado tanto esta extradición cuando ya había todo un proceso anterior. Algunos especialistas en este tipo de procesos penales dicen que es probable que él no haya cumplido con algunos mandatos, digamos, judiciales abiertos ya en México. Sin embargo, es interesante hacer un recuento de lo que ha pasado con las extradiciones en tiempos atrás y en muchos casos, estamos hablando de que desde Fox hasta la fecha son más de mil extradiciones las que se han realizado y muchos de estos capos mexicanos que se han ido a Estados Unidos a cumplir allá estos procesos penales se han ido sin un proceso penal cumplido en México con antelación. Es decir, ha habido una situación política de por medio que ha permitido que estas personas sean extraditadas. Esto digo como para abrir un poco la conversación y ahora iremos viendo algunos otros casos para entender un poco cómo la política llega a ser imperante en este tipo Ya. de situaciones bilaterales. Gracias, Roxana. Roxana Juárez Parra. ¿Cuál es la visión de esto? Le pregunto a Saulo Dávila. Saulo. Para mí es un tema también político, como el que se ha estado llevando. La Administración México sabe muy bien negociar con los Estados Unidos en temas de seguridad, en temas económicos, y así lo ha hecho durante los últimos años, tal vez salvando la administración del presidente Trump. Entonces, en este sentido, yo veo la extradición de Rafael Caro Quintero, la no extradición de Rafael Caro Quintero, Sí. como una moneda de negociación ante temas de seguridad que faltan por atender en la mesa, como es el tema del fentanilo, y como es el tema a grosso modo de la seguridad. Entonces, también algunos analistas refieren que que hay una reticencia por extraditar a Rafael Caro Quintero porque se pueda seguir revelando nexos de altos funcionarios mexicanos con organizaciones del crimen organizado. Entonces, yo pongo esos dos puntos sobre la mesa porque me parece también ya muy particular que no haya sido extraditado esta persona, Sí. sobre todo cuando el Estado mexicano, cuando quiere hacer algo, simplemente lo hace. No es necesario tanto protocolo, a mi parecer, y así lo ha demostrado a lo largo de la historia, ¿no, Carlos? Ya. A ver, deduzco de esta última afirmación, Saulo, que el gobierno mexicano no ha querido extraditar a Caro Quintero. Entraríamos aquí en las consideraciones políticas que ya había asomado Roxana. Me gustaría, Roxana, por favor, que ahondases en esto. Sí, de hecho, en algunos casos, lo que se hace es que cuando se detiene a un narcotraficante, en-
en el cual hay interés por parte de los Estados Unidos por una investigación bilateral, etcétera. Normalmente lo que se hace es que la Fiscalía tiene las facultades de cancelar el proceso de amparo que podrían anteponer los capos, los delincuentes, para poder entonces darle salida a todo el proceso de extradición. Y en esta ocasión no se ha hecho. De hecho, a ver, quisiera dar unos datos. Entre 2000 y 2022 se han extraditado 1.389 personas. En el sexenio de Vicente Fox, entre 2000 y 2006, se registraron 216 extradiciones. Con Calderón, obviamente, fueron muchísimas, se duplicó esta cifra a 583 porque, bueno, con la iniciativa Mérida hubo mayor colaboración y bueno, se incrementaron este tipo de procedimientos legales bilaterales. Con Enrique Peña Nieto disminuyó un poco esta cifra y con el actual presidente aún más disminuyó porque, para empezar, la iniciativa Mérida fue reemplazada por el entendimiento bicentenario que le llamaron. Ya. Entonces, la cooperación con Estados Unidos ha sido muy menor y se refleja en este tipo de cuestiones, esta dilatación para que este capo pueda ser extraditado. A mí me parece muy interesante lo que acaba de comentar Saulo. Saulo. Me parece muy interesante porque tiene razón. Es probable que también haya este tipo de posibilidad de una serie de declaraciones por parte de Caro Quintero, donde ya vimos inclusive con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que fue detenido aún viviendo en Estados Unidos. Entonces hay una serie de vicisitudes que habría que entender en donde sí está privando el tema político y no están habiendo decisiones más de peso legal. Hablaba Roxana Juárez Parra. Saulo, ¿cómo se explica, cómo funciona eso de Caro Quintero por fentanilo en este tipo de negociaciones? En otras palabras, ¿a qué le está apostando el presidente López Obrador, si ese es el caso? Si es el caso, bueno, me parece que la administración del presidente está apostando más a ya no tener tanta presión para combatir a los grupos del crimen organizado que trafican con esto, que en general ya son los más fuertes, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, para impedir, para que ya no exista esta presión de ir tras ellos. Entonces, recordemos que la política desde el 1 de diciembre de 2018 es abrazos, no balazos, es no confrontación con los cárteles de la droga aquí en México, como sí se venía dando desde con el presidente Felipe Calderón y con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, me parece que de ese lado va la presión del gobierno mexicano. En el momento en que se sienten en la mesa a negociar, el gobierno mexicano, tal cual sucedió con el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues va a poner sus puntos sobre la mesa y ya no va a querer esa presión. Es una presión que no le viene bien al gobierno, o que a su parecer no le viene bien, aunque el reclamo principal de los mexicanos es la seguridad. Cualquier gobierno, cualquier candidato, ahora que estamos en época electoral, pues que ponga la seguridad como primer plano, tiene una mayor cercanía con la gente. Incluso cuando ahora en el gobierno del presidente López Obrador, la percepción de inseguridad ha disminuido en México bastante, a pesar del aumento en los homicidios dolosos. Me parece también muy interesante, pero bueno, yo creo que quiere terminar ya su mandato sin la necesidad de estar persiguiendo a más narcotraficantes, sin esa presión, que también el ejército, a mi parecer, el ejército y la marina están
sin comprender todavía muchos elementos del por qué no han logrado o por qué no se les ha dado luz verde para interceder un poco más en esas labores de seguridad que ahora tienen, al igual la Guardia Nacional. Entonces, desde mi punto de vista, es esa la moneda de cambio, terminar simplemente, aunque también estamos ya en el último año del presidente López Obrador, y me parece que el gobierno de los Estados Unidos también va a dejar de presionar mucho sobre esos temas, dado que el último año del presidente generalmente suele ser ya de cierre y ya no tanto de acción, más bien dedicado a la campaña electoral, sobre todo este año que es el año que más, bueno, esta administración que es la administración que menos va a durar, si mal no recuerdo termina el 1 de octubre, es decir, 3 meses antes que todos sus antecesores. Vale. Ya, Saulo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, entiendo que debes retirarte ya. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regreso Roxana Juárez Parra sigue con nosotros y se va a sumar Jorge Torres, director de El Post. Trabaja el tema de política de seguridad en el gobierno mexicano. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:04 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto bastante serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. O también puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, fíjate, el CELAC y la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, continuaron este martes negociando la declaración de la cumbre que celebran en Bruselas, en la que la guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales escollos. Según fuentes europeas, el último borrador del texto contiene una referencia al respecto a la integridad territorial de los países conforme a la Carta de Naciones Unidas, pero sin mencionar específicamente a Ucrania, una referencia que la Unión Europea sí quiere introducir. Por otra parte, también en esa misma reunión, en el CELAC, la Unión Europea y el Mercosur reafirmaron durante la cumbre que concluye hoy en Bruselas su determinación a que el acuerdo de asociación que alcanzaron en el año 2019 pueda celebrarse antes del final de año. Y por otra parte, una situación nuevamente enrarecida en Colombia. El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró ayer en Bruselas que Venezuela es garante en los dos procesos de paz que se adelantan en Colombia, con las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con el EMC, la principal disidencia de la antigua guerrilla de las FARC. Sin embargo, el Estado Mayor Central, EMC, de las FARC, aseguró este lunes que aún no se ha discutido la posibilidad de que Venezuela sea garante en el diálogo de paz que van a comenzar con el gobierno colombiano. Así que, César, ¿quién será el que dice la verdad? Bueno, ya veremos. Gracias, Flor Alicia. Son las 18:00 de la mañana. Regresamos a nuestro foro, #CaposMexicanos, y le damos la bienvenida a Jorge Torres. Jorge es director del Post, es especialista en temas de seguridad. Jorge, muy buenos días. Gracias por sumarte al programa. Al contrario, muy buenos días a todos. Jorge, hemos estado conversando sobre el caso de Rafael Caro Quintero, un año después de su captura,
todavía no es extraditado a Estados Unidos. En la conversación previa quedó bastante claro que pueden estar jugando intereses políticos. En ese sentido son intereses políticos del gobierno del presidente López Obrador. Mi pregunta es, ¿a qué le apuesta, si esto es cierto, a qué le apuesta el presidente López Obrador? Por favor, Saulo. Por favor, Jorge. Pues, sí, gracias. Mira, yo francamente estoy convencido que es un asunto de parte del gobierno mexicano que tiene que ver con imagen pública. Es decir, el gobierno mexicano, este gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no quiere que lo relacionen con la política de sexenios anteriores, en donde la narrativa pública era que estaban sometidos a los dictados de los Estados Unidos y que cada vez que se solicitaba una extradición rápida, sin mucho papeleo, pues se les concedía. Me parece que el fondo de este asunto radica ahí. No quiere verse como una administración que esté bajo esos dictados y simplemente está dando largas a esta extradición. Yo estoy convencido de que tarde o temprano lo van a extraditar. No me queda claro si en este sexenio, o por lo menos al final de este sexenio, que pudiera ser el próximo año, pero ahí el fondo me parece a mí que es esta idea del presidente mexicano de no caer en esa narrativa, o por lo menos la narrativa pública, de que está bajo los dictados del gobierno norteamericano y entregar en fast track a un capo que le solicitan. Hablaba Jorge Torres. Le pregunto a Roxana Juárez Parra, ¿por qué es tan relevante en definitiva Caro Quintero? ¿Por qué, por ejemplo, todo empieza a girar en esta conversación, en estas discusiones, en este tema tan delicado de las relaciones Estados Unidos-México? ¿Por qué la figura de este capo empieza a crecer? El tema de se extradita, no se extradita. ¿Quién en definitiva es Caro Quintero y por qué puede ser una moneda de cambio a efectos de López Obrador? Bueno, Caro Quintero es una figura muy interesante porque desde antes de lo que le llamamos en México la transición democrática, había sido uno de los más importantes, digamos, productores, exportadores de marihuana en aquel entonces. Ahora, bueno, ya está sofisticado con otro tipo de sustancias el mercado del narcotráfico y los mercados del narcotráfico, pero en esa época marihuana. Él fue el fundador del cártel de Jalisco y fue uno de los pivotes más importantes también del cártel de Sinaloa y de estos cárteles que han jugado un importante papel en la historia del narcotráfico del siglo XX y XXI. Uh-huh. Entonces, y además no podemos no podemos olvidar que Caro Quintero fue uno de los digamos, autores de la matanza de uno de los agentes de la DEA. Recordaremos a Kiki Camarena, sí, en la época del presidente Luis Echeverría. Entonces, y me parece que es un símbolo muy importante de peso en la justicia de Estados Unidos. Y bueno, de hecho, bueno, la DEA, para la DEA, el tema de esto que sucedió con Kiki Camarena, uh-huh. Directamente bajo la culpabilidad de Caro Quintero, es un tema muy, muy significativo. A mí me parece que, además de, bueno, con lo que dice Jorge Torres, además de que es un punto, digamos, político, por una cuestión de imagen, a mí me parece tan importante para los norteamericanos al grado de haberlo puesto como un tema de negociación, digamos, en la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Estamos hablando de algo más allá que información sobre el narcotráfico, porque bueno, ya sabemos muy bien dónde están, digamos, los intereses de los narcotraficantes en México y cuáles serían, digamos, si quisiéramos hacer una estrategia bilateral entre México y Estados Unidos, cómo atacarlos. Tenemos suficiente información para hacer una estrategia
de grandes alcances. Sí, a mí me parece que Rafael Caro Quintero está ya muy acotado en sus operaciones. Los hijos realmente ya no se dedican directamente a esto, como en el caso del Mayo Zambada y sus hijos. Entonces, sí me parece que es más bien un símbolo para las autoridades norteamericanas que están involucradas en el combate al narcotráfico, sobre todo, me parece que es así. Hablaba Roxana Juárez Parra. Esto último que dice Roxana, un símbolo para Estados Unidos, va en la línea que nos comentaba previamente Jorge Torres, porque si, como decía Jorge, López Obrador quiere ponerse, digamos, duro, no ceder fácilmente esta extradición, pues va con la idea del símbolo. Yo no le voy a ceder a los americanos este caso que pasa a tener mucha relevancia en la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico. Más pregunto, ¿cuál es el estado real del narcotráfico en líneas generales? Roxana acaba de decir, sabemos muy bien cuáles son los intereses de los narcotraficantes. Eso está al margen de lo que pueda representar o no Caro Quintero en este momento. ¿Cuáles son esos intereses, Jorge? Pues mira, los intereses se han diversificado mucho. Ese es el gran problema de la violencia en México y del tema del crimen organizado. Ya no solamente es tráfico de drogas, ya no solamente es eh, tráfico de cocaína. Eh, entonces, la diversificación relacionada con la incursión de estos grupos criminales en temas como secuestro, como extorsión, como venta de plazas en complicidad con algunas policías estatales o locales, ha traído que este problema sea mayúsculo. Ahora, el tema del narcotráfico, que abarca todos estos grandes temas relacionados con el crimen organizado, también ya se convirtió en un problema que tiene que ver con el negocio de las armas, con el negocio de Ajá, la guerra. ajá. En México ya hay un negocio que tiene que ver con la guerra. Es un negocio que implica pertrechos, que implica armamento, que implica una serie de dispositivos que los narcotraficantes necesitan y que del otro lado, en los Estados Unidos y en México, a través de los intermediarios, en donde no se descarta la participación de agentes del propio Estado, pues se ha convertido en un negocio muy redituable y eso ha convertido el tema del narcotráfico y la violencia en México en un tema muy delicado que sí tendría o tiene o se aborda en estos momentos. No sabemos en qué contexto y en qué nivel la agenda antinarco. Sabemos que existe a petición del gobierno mexicano, las formas han cambiado en la cooperación pública, el acuerdo bicentenario o el entendimiento bicentenario, como ellos le pusieron. Pero yo estoy convencido de que hay dos tipos de acuerdos en esta relación entre México y Estados Unidos. El acuerdo público, que es el entendimiento bicentenario, donde Ya. se discuten públicamente estos asuntos, y un acuerdo que no necesariamente es público entre las principales agencias norteamericanas, no solamente la DEA, con el gobierno mexicano. Y esa es la relevancia que tiene en estos momentos un asunto tan delicado como el negocio de la guerra, César. El negocio de la guerra se amplía, son armas y tiene que ver con el narcotráfico, fentanilo y demás. Eh, el presidente López Obrador, en su manera tan particular de comunicarse con el país, habló de no más balazos, ahora son abrazos. A manera de conclusión le pregunto a Roxana Juárez Parra, ¿esto qué, qué balance se hace de este giro político en la actualidad, Roxana? ¿Ha sido exitoso o no? No, bueno, como decía Jorge Torres, sí, se han diversificado. Tenemos un proceso de diversificación de la delincuencia que viene desde antes. Eh, a mí me parece que cuando Felipe Calderón hizo toda esta embestida, digamos, contra los cárteles y les cortó la cabeza a muchos de ellos, habría que haber dado continuidad fortaleciendo el Estado de Derecho y el sistema de justicia en México. Desgraciadamente, esto no se hizo. Al Mm. contrario, se quiso concentrar demasiado poder en una Secretaría de Gobernación, poner una policía federal que está funcionando debajo de la Secretaría de Gobernación y todo con un fin político.
Miren, hay un dato muy interesante que nos habla de esta falta de cooperación bilateral verdaderamente con ganas de detener este tipo esta violencia y de fortalecer el Estado de Derecho, sobre todo de México. Ya. Por ejemplo, de esto que dice Jorge Torres acerca de los señores de la guerra, el tema de tráfico de armas, el interés mayor de México está también en el discurso, porque, por ejemplo, en las extradiciones que uno puede ver, no tengo exactamente los números, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un gráfico sobre cuántas extradiciones habían de México a Estados Unidos, es decir, de capos que detienen en México, los mandan a Estados Unidos, y viceversa, de los que de los que hay interés en el gobierno mexicano para ser juzgados en México. Ya. Uno se imaginaría que habría muchos capos que están, que por lo menos son los que han estado ayudando a que vengan armas de Estados Unidos. Pues no tenemos un pequeñísimo porcentaje. Yo casi podría calcular que menos de 10 veces las extradiciones de Estados Unidos a México. ¿Por qué? Bien. Porque tenemos una serie de investigaciones en México donde sabemos que hay 10 armas, 30 armas, 40, 100 armas desde que fueron compradas en Estados Unidos de gente que estaba involucrada con narcotraficantes y las trajeron, que es el caso Rápido y Furioso, que uno lo puede consultar en internet, y nunca se hizo un juicio. Entonces, estamos hablando de que nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Roxana, te agradezco mucho la participación en el foro de hoy. Roxana Juárez Parra, analista senior de Southern Pulse, y también le agradezco mucho a Jorge Torres, director del Post, haber participado en esta conversación. Ambos están en Ciudad de México. Muchísimas gracias, Roxana. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Gracias por la invitación. El reloj indica 10:20 y tengo una visita muy grata, interesante acá en el estudio en Miami. Roberto Enríquez, presidente de COPEI. Más, hay que aclarar cuál COPEI, porque ahora todos los partidos han quedado como partidos, han sido como clonados, ¿no? Y Roberto está acá. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por esta visita. No, gracias. Pero buenos días, gracias a ti por recibirme, para mí un honor, de verdad. ¿Qué haces en Miami? Sabes que tú eres un ícono para nosotros, entonces ya no sé si me toca a mí entrevistarte o al revés, ¿no? De verdad, ¿no? No. Lo disfruto mucho. Muchas gracias. Un honor, de verdad. ¿Qué haces en Miami? Mira, vengo a visitar todo lo que es el equipo de trabajo nuestro de cara a las primarias. Primero estuve en Baltimore, en la Universidad Johns Hopkins, hablando con el doctor Steve Hanke, que nos está asesorando a mi equipo económico. De allí aproveché para venir aquí y, por supuesto, aprovechar a hablar con los venezolanos, con los compatriotas que están aquí. De aquí parece mentira, pero tiene mucho impacto allá en el país. Hay más ventanas para que la gente se informe. Y por supuesto, reuniéndome con los compañeros, con los amigos que tienen que empezar a darle organicidad a este tema de las primarias, al que yo le doy muchísima importancia, y aprovechar ver familia, porque yo tenía 10 años que no venía para acá. Pude ver ayer a mi ahijada, tengo 1 año y pico que salí de la embajada, tuve 5 años congelados, como quien dice, ¿no? Entonces tenía una deuda de venir aquí a Florida, a Miami, la verdad. Tenía 5 años congelado. ¿Y cuál es tu situación en este momento? Pues en descongelamiento. En descongelamiento. Sí, estuve 5 años hospedado, por decirlo de una manera sutil, allá en la Embajada de Chile. Logramos salir hace año y pico ya, y no había venido para acá. Entonces creo que nos ha tocado dar algunos pasos que yo entiendo que pueden parecer audaces, pero creo que la democracia cristiana tiene que alzar su voz, llevar su mensaje, contribuir en la ruta unitaria, que va a ser bien compleja, pero meter nuestras pinceladas allí con mucha humildad, pero muy bien. Hacer. Dije al comienzo que los partidos en Venezuela han sido clonados, ¿no? Una maniobra un poco extraña. Cuando hablas de la unidad, ¿el otro COPEI qué hace? Es un cooperador de Maduro, sin duda. Nosotros fuimos el primer partido intervenido, ¿no? Con este proceso. Después vino mi orden de captura
Después me quitaron, yo soy un tipo que se dedica al trabajo, yo nunca he vivido de la política, ¿no? Yo soy productor avícola, me quitaron todo todo lo que desde chamo vine haciendo. O sea, fue fuerte, ha sido un proceso fuerte. No sufro de victimismo, no para nada, pero sí creo que esos clones son simple y llanamente factores instrumentales para usar nuestras tarjetas, ¿no? Pero políticamente... ¿Y de aquí a dónde vas, Roberto? De aquí voy a visitar una familia, mi familia, un hermano que tengo en D.C. y de ahí me regreso a Caracas. Muy bien. He oído que podría suspenderse la realización de las primarias. Fíjate, ayer hubo la reunión, yo no estuve, pero estuvo el secretario general Robert García de los candidatos. Creo que muy positivo. Se evaluó este escenario. Creo que fue una primera reunión para evaluar escenarios y a mí, aunque no estuve, la información que me llega me da mucha tranquilidad porque siento que ahí salimos con un compromiso, yo me incluyo, aunque no estuve presente, de enfrentar todo lo que venga unido, ¿no? Creo que esta gente tiene muy claro lo que quiere hacer, ¿no? Dividirnos, para eso usa los clones de los partidos, las candidaturas fuera de la unidad, pero también seguir quebrando el ánimo, ¿no? Producir abstención. O sea, vamos a un escenario en donde en estos 20 y pico de años el chavismo, madurismo, socialismo es la primera vez que se enfrenta a un horizonte electoral con el mayor rechazo acumulado. O sea, nunca habían llegado a un escenario como esto y eso obviamente les da miedo, los pone más peligrosos y sí creo que al país hay que irle advirtiendo, preparémonos para todo, para estar emocionalmente bien equipados para todas las maniobras que van a venir y que nos encuentren siempre unidos. Y yo creo que lo positivo de la reunión de los candidatos ayer es un compromiso de enfrentar todo unidos. Una última pregunta. Tú no estuviste por razones obvias, porque estás aquí en Miami. ¿Quiénes estuvieron o quiénes no estuvieron? No, todos los 14 candidatos inscritos en las primarias. El único que no estuvo presencial fue Robert García, pero estuvieron todos. Muy bien. Y el ambiente, te puedo decir, muy reconfortante. Ojalá que eso se le logre transmitir al país también. Qué bueno. Roberto, muchas gracias por visitarnos en la mañana de hoy. Un honor de verdad y por abrirme el hueco en la agenda, de verdad, un honor. Muy bien, gracias. Roberto Enríquez, presidente de COPEI y también, como escucharon, precandidato a las primarias opositoras. El reloj dice que son las 10:26 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:29 de la mañana. Nos llega esta noticia de última hora. 18 de julio, Madrid. La justicia española, la Audiencia Nacional, ordenó hoy martes a Interpol que ejecute de manera inmediata la extradición a Estados Unidos del ex jefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal, alias Pollo, una vez que éste agotó todos los recursos para evitarla. Hablando de Venezuela en el exterior, pues llamó mucho la atención el cariño con que el presidente Pedro Sánchez recibió de besos en las mejillas y demás afectos a Delcy Rodríguez. Y en Madrid han dicho que Maduro no ha ido a la cumbre en Bruselas y envió a Delcy como una provocación, al menos ese es el titular de hoy martes en el diario ABC de Madrid. Y hemos comentado la fotografía donde están los presidentes Macron, Lula, Fernández, Petro, con Delcy Rodríguez y Gerardo Blay por la plataforma democrática, por la oposición venezolana. A ver, ¿qué podemos interpretar de esto? ¿Qué puede surgir de allí? ¿Qué hace la señora Delcy Rodríguez sentada al lado de Josep Borrell luego de que su hermano, Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, denostara, dijera cualquier cantidad de un discurso muy, muy agresivo
en contra precisamente de Borrell y de la Unión Europea. Para abordar este tema en la línea telefónica en Caracas está el doctor en Ciencias Políticas Carlos Romero. Carlos, muy buenos días. César Miguel, buenos días. Efectivamente hay una especie de mezcla de fotografías que han generado una enorme discusión tanto en Europa como en Venezuela y en el resto de América Latina. Y vamos a trabajar 3 puntos que de modo son fundamentales en este juego de fotografías. Primero, el recibimiento exagerado del presidente del gobierno español a la representante del gobierno de Venezuela en el contexto de la reunión entre la CELAC y la Unión Europea. Porque una cosa es el protocolo y otra cosa es romper el protocolo, ¿verdad? Así es. Eso es lo primero. Lo segundo, la fotografía en la cual se encuentran en una mesa de trabajo, que una reunión colateral, el representante de la oposición venezolana y la representante en ese momento del gobierno, rodeada nada más y nada menos que de presidentes como el presidente Macron, el presidente Petro y otros presidentes de América Latina. Todo eso para establecer que esa reunión colateral puede ser el inicio de una nueva etapa de conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana, sobre todo centrado en el tema de las elecciones presidenciales del 2024. Y una tercera foto es la foto de familia, digamos, en la cual se puede percibir que muchos presidentes y primeros ministros de las islas del Caribe no fueron a la reunión y están representadas por sus cancilleres o enviados especiales. Eso ya va a dar entonces como resultado de este tercer punto que está muy floja la posición que se pueda llegar en la declaración final sobre temas calientes en la agenda entre la Unión Europea y los países miembros de la CELAC. Temas calientes como, uno, que no se ha logrado el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea. 2, el tratamiento que se le va a hacer al régimen del gobierno de Venezuela cuando a su vez no está ofreciendo nada para poder llegar a un equilibrio en las relaciones entre la Unión Europea y el país en cuestión. Y en tercer lugar, que no deja de ser importante, temas referidos a los derechos humanos y referidos a la guerra de Ucrania, sobre todo este último en el cual la Unión Europea pretende que haya un apoyo a la posición de la Unión Europea en el contexto de Ucrania. De tal manera que, en resumen, es un juego de fotos que invita a la discusión. En el caso de Delcy Rodríguez, ¿qué hace Delcy allí en Bruselas? Uno, ¿por qué no fue Maduro? ¿Qué hace Delcy si su hermano, Jorge, pues como comentaba en la introducción, Carlos, pues trató muy mal y acusó hasta de esclavistas a la Unión Europea? Bueno, esas es las contradicciones que nos tiene acostumbrado el gobierno de Venezuela, que algunas veces se pasa al propósito, repito, se pasa al propósito en sus consideraciones formales frente a otros gobiernos y representantes de otros gobiernos, poniendo en duda que saben y conocen, emplean la diplomacia, y por otro lado, buscando oxígeno frente a una situación que luce a todas desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista político interno, asfixiante, que es lo que siente el ciudadano común en este momento, sí, que hay una especie de parálisis. Y entonces en esa combinación ellos creen que ganan terreno buscando posiciones extremas que les permitan en un momento dado negociar con el gobierno que tengan en ese momento o el organismo multilateral que tengan en ese momento enfrente. Pero esas son posiciones que se agotan porque en la medida en que no haya un balance entre las posiciones diplomáticas y las posiciones políticas, en esa medida entonces se pierden las iniciativas y se vuelve entonces a un punto inicial de gran, podemos llamar, de negativa, de una situación negativa para poder llegar a un acuerdo en cosas muy concretas, en este caso las elecciones presidenciales del 2024. Ya. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Con mucho gusto. El doctor Carlos Romero es doctor en Ciencias Políticas,
Profesor titular, ya jubilado tanto a nivel de pregrado como de posgrado en la Universidad Central de Venezuela. Nos habló desde Caracas. Son las 10:36 de la mañana. ¿Cuál debería ser su mejor inversión en real estate, en el mercado de valores? ¿O qué más? ¿Cuál debería ser su mejor inversión? Un experto en eso, precisamente, es Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group, quien está en la línea telefónica aquí en Miami. Mauro, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, César, y siempre para mí es un placer poderles dar ideas que les puedan servir a ustedes, nuestros amigos oyentes. A ver, ¿cuál puede ser la mejor inversión en real estate en este momento? Bueno, César, la gente siempre está buscando 3 sitios para ganar dinero. Primero lo hacen en real estate, y yo les voy a dar la diferencia entre todos estos paquetes en real estate, en el mercado de valores o básicamente en un negocio. Normalmente la gente va a buscar esas 3 herramientas. Entonces, no tanto en el negocio de real estate, sino yo les voy a aclarar esto. Una persona busca ingresos. Es eso lo más importante, que sean lo más estable posible. Y ese es el secreto de manejar dinero. Entonces, usted tiene que ir a hacer un análisis en real estate, si se está ganando un 2, un 3 o un 4% de rendimiento en su dinero para poder recibir ingresos mensuales. ¿Qué es lo que uno busca en real estate o en cualquier inversión? Tener la mayor cantidad de rendimiento con el menor riesgo posible. ¿Les parece? Yo creo que esa es la lógica más grande. Y lo mismo un negocio de la misma manera. Entonces, el secreto de manejar dinero no está ni en el real estate, ni en el mercado de valores, ni nada, sino ¿cómo puedo hacer yo para tener más rendimiento en mi dinero sin perder grandes cantidades de dinero? Así que esta es la clave. Si usted puede buscar 4 o 5% de rendimiento o 6% de rendimiento en su dinero, es la clave para tener éxito. Entonces, se puede buscar en el mercado de valores haciendo análisis de riesgos y de la misma manera algo que se llama stress test, que uno hace la averiguación de qué cantidad de riesgo estás corriendo por el tipo de inversión que estás haciendo. Ya es un poco más técnico, César, pero la realidad es sencilla. Busca cuál es la mayor cantidad de ingreso que me puede dar una inversión sin que tenga que arriesgar el capital. Y esa es la manera como aquí en Guerra Financial dirigimos todo nuestro equipo de trabajo para buscar la mayor cantidad de retorno con la menor cantidad de riesgo que una persona pueda dar. Usualmente en finca raíz se va a tener entre el 4 al 5% el tope máximo de rendimiento. Pero si una persona necesita, por decir, $15,000 al mes, son cerca de $180,000 al año, necesitará el 6%, $2,5 millones. Entonces una persona tiene que hacer los análisis de sus ingresos, de lo que necesita tener, y así lo hacemos acá en nuestra organización. Sí. Analizamos cuál es el retorno que la persona necesita tener y qué cantidad de riesgo la persona debería o puede correr o no debe correr para el tipo de retorno que la persona debe tener. No sé si me hago entender perfectamente de esta manera lo más claramente posible. César. Ahora, Mauro, ustedes dan ese asesoramiento, ¿verdad? Sí, César, nosotros por eso hacemos los seminarios. Hacemos seminarios en nuestra organización, tenemos una sala preciosa para enseñar a la gente que tiene que aprender de cómo balancear su economía para tomar riesgos y poder tener retorno, riesgos versus retorno. Y entonces asesoramos, damos las clases, le enseñamos a la persona, no los dejamos solos. Esta es una organización donde nosotros mismos hacemos el money management del dinero para poder que usted tenga los retornos que está necesitando. Quiere tomar altos riesgos, pues va a tener altos retornos, pero así mismo cuando hayan pérdidas va a tener pérdidas. Entonces uno tiene que estabilizar o balancear la economía para poder tener éxito. ¿A dónde deben llamarte, Mauro? ¿A dónde deben llamarte? Nos pueden llamar al
448-1011. Nuestro teléfono es el 305-448-1011. Hacemos seminarios todas las semanas. Puede venir a uno de nuestros seminarios. Debe entender lo que está haciendo. No se toman grandes riesgos. Simplemente es entender qué es lo que una persona debe hacer para buscar los mejores retornos que pueda. Mauro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Mauro Guerra, fundador de Guerra Financial Group, aquí en Miami, 10:41 de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está el economista José González. José, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, un placer siempre. Hoy termina la reunión de los ministros de finanzas del G20, que se está dando en la India. Es la tercera reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. ¿A qué conclusiones han llegado? ¿Cuáles eran las expectativas para esta tercera reunión? Básicamente, César Miguel, se reunieron con los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales. Y hay una preocupación en el G20 en dos frentes importantes, además como consecuencia de la reunión que convocó Macron hace unas semanas en París sobre los bancos multilaterales. El primer tema en la agenda es la reforma de los bancos multilaterales. En París, donde participaron el secretario general de Naciones Unidas y presidentes de distintas naciones del sur global, lo que antes se llamaban economías en vías de desarrollo, señalan que las organizaciones multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que fueron creados en la posguerra, no han sido reformados en décadas y no son capaces de enfrentar una era en que estamos enfrentando un crecimiento de la pobreza relativa, aumentos de inflación, aumentos en las tasas de interés y la presión financiera en las naciones del sur global por contribuir a reducir el calentamiento global y producir más minerales críticos para la transformación energética y la electromovilidad. Y ese ha sido uno de los temas que se ha discutido en la India. Y el otro, de los criptoactivos, la necesidad de regular los criptoactivos de cara a las disrupciones que pueden crear. Pero ya hay un subtexto ahí, César Miguel, que es muy claro. Los criptoactivos llegaron para quedarse. Por eso hay que reformarlos y vigilarlos. ¿Y qué tipo de vigilancia se puede ejercer sobre eso? ¿Qué tipo de control? Básicamente, el primer paso era definir a los criptoactivos. O sea, inicialmente se planteaban como monedas y hoy día hay un consenso entre los bancos centrales y los ministros de finanzas que son un activo financiero, similar a un bono o acciones, y que deben sujetarse a las regulaciones de instituciones como la SEC en los Estados Unidos, que vigilen la transabilidad, la transparencia que implica la existencia de estos activos. En una intervención de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el Senado, le decían los senadores norteamericanos que por qué eso no se había regulado. Sí. Y ella decía, este es un país capitalista, promovemos la innovación y después regulamos cuando a los innovadores se les baja la mano, que es lo que sucedió con Terra, con Luna, con FTX, y cada vez queda más claro para el mercado que Bitcoin llegó para quedarse. No es una moneda, pero no va a desaparecer. Y los criptoactivos, recordemos, representan el blockchain, que es una metodología, una forma de contabilidad de múltiple entrada en tiempo real que va a cambiar muchísimas cosas en el mundo. De ahí que los reguladores ya empiecen a tratar de crear un cuerpo legislativo y de normas que vigilen a los criptoactivos y quienes lidian con estos criptoactivos. Ya. José, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, encantado siempre. José González, economista desde Nueva York. Son las 10:44 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos. Estás en sintonía de Éxitos 107.1, la radio del sur de Miami. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:46 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill, la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead.
Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. 10:47. Leo esta noticia que recién nos llega. Donald Trump dijo en esta mañana del martes que recibió una carta del Departamento de Justicia que dice que él es el objetivo de una larga investigación sobre los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales del 2020. Una carta de destino de los fiscales significa que los investigadores han reunido pruebas sustanciales que vinculan al destinatario con un delito, pero no necesariamente significa que finalmente se presentarán cargos. A menudo estas cartas invitan al objetivo a comparecer ante un gran jurado para ofrecer pruebas. En este caso el objetivo es Trump. Dijo Trump que le preguntaron si desea comparecer ante el gran jurado esta misma semana. Trump no indicó cuáles podrían ser los cargos en su contra y no está claro si la carta de destino especificaba eso. ¿De qué estamos hablando? Vamos a la ciudad de Washington, donde en la línea telefónica está la periodista de La Voz de América, Natalie Salas Guaitero. Natalie, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, César Miguel, y muy feliz como siempre de compartir contigo a esta hora. Bueno, como tú lo señalabas, el expresidente Donald Trump sigue siendo noticia en esta oportunidad, como tú comentabas, es porque recibió una carta en la cual el Departamento de Justicia señala que lo está investigando por tratar de anular las elecciones del año 2020. Recordemos que este seguimiento no es algo nuevo. Esto ya el expresidente Donald Trump se ha tenido que pronunciar en varias oportunidades por diversas investigaciones que se han realizado. Y sobre todo destaca una, que es la del estado de Georgia, en la cual supuestamente él habría incluso llamado a uno de los representantes del colegio electoral para tratar de conseguir los votos a su favor. El expresidente Trump escribió en sus redes sociales, dice, ahora me han acusado formalmente 3 veces con una carta que probablemente proviene de Atlanta e insiste, en lo que siempre ha señalado César Miguel, y es que se trata de una cacería de brujas que tiene que ver con lo que él señala que es una interferencia electoral y como un manejo político del uso o la aplicación de la ley. El expresidente Donald Trump, recordemos que estamos en un año preelectoral y es una figura esencial del Partido Republicano, pero más allá de eso, es una figura política que siempre es noticia y siempre está en la palestra. Natalie, ¿él está obligado a comparecer ante el gran jurado? Eso tendría que ser por parte de los abogados si él pudiera no necesariamente comparecer, pero al parecer al ser el Departamento de Justicia es posible que sí necesite estar allí. Hay que recordar también que el expresidente Donald Trump también tiene otras investigaciones que tienen que ver específicamente con el uso o mal uso, según la parte acusadora, de documentos clasificados, que fueron estos documentos que fueron sacados de su residencia en el estado de la Florida, de Mar-a-Lago. Lo cierto es que en este momento el expresidente Donald Trump se encuentra en el ojo del huracán. Esta investigación no es nueva, como te decía, y que básicamente también forma parte de otra serie de entes, entre eso incluso el Congreso de Estados Unidos, que investiga lo que pasó en esas elecciones del año 2020 y lo que han catalogado como una posible interferencia o un intento de traspasar el poder al Partido Demócrata, ¿no? Como ocurrió. Y algo importante, como te hacía referencia anteriormente, César Miguel, tiene que ver con que en este momento, en un año preelectoral, ambos partidos están tratando de marcar fuertemente su agenda, desligándose, y por supuesto, en este caso, el Partido Republicano ha señalado que el expresidente Donald Trump está en el ojo del huracán constantemente, y de alguna manera lo que quieren es minimizar su impacto, de alguna manera, en lo que es el mundo electoral. Ya veremos. Bueno, es temprano todavía para ver las consecuencias, pero es interesante lo que se plantea apenas hoy martes, en la mañana del martes, comenzando la semana. Natalie, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, César Miguel. Muy feliz día. Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América, desde la ciudad de Washington. 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia?
Bueno, César Miguel, organismos de la ONU criticaron hoy la aprobación en el Parlamento británico de una nueva ley de inmigración que impedirá a partir de ahora que los migrantes que lleguen de forma irregular al Reino Unido puedan solicitar asilo en ese país, sin importar cuán apremiantes sean sus circunstancias. En un comunicado conjunto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, dijeron que la nueva norma contraviene las obligaciones del Reino Unido en virtud de la legislación internacional y advirtieron que tendrá profundas consecuencias. Gracias, Flor Alicia. Hoy, 18 de julio, se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Mandela nació el 18 de julio de 1918. Y al declarar el Día Internacional de Mandela es una suerte de reconocimiento a todo lo que aportó el expresidente de Sudáfrica en materia de cultura de la paz y de la libertad. El reloj indica 10:53 de la mañana. Y así nos vamos ya por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.